Un gusto en este día compartir la palabra de Dios. Reciban un abrazo y bendiciones de parte nuestra y de parte del Señor. En este día vamos a reflexionar sobre un tema muy importante que es tan actual como lo fue allá hace miles de años en Israel. Y pues quisiera pedirles que encontremos el pasaje bíblico que hoy vamos a estar meditando. Está en el libro de Nehemías capítulo 4 versículos del 13 y el 14. La palabra de Dios dice así, versículo 4, versículos 13 y 14. Les invito a que me acompañen en oración. Querido Padre Celestial, Dios amado, te agradecemos por tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y seas hablando a nuestros corazones para asimilar, para aprender, Señor, y aplicar esta palabra en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos dé el poder de poner en práctica todo lo que vamos a aprender. Y gracias, Señor, porque te preocupas por cada uno de tus hijos y por las familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este día estaré compartiendo el tema, ¿verdad?, que dice: protejamos a nuestras familias. La protección a las familias. Y quisiera pues tomar en cuenta, reflexionar acerca de la sociedad contemporánea en el tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Que nos ha dado un golpe a la creación de Dios, un golpe al diseño de Dios, a la institución creada por Dios. Él mismo lo idealizó allá hace miles de años y determinó que las familias sean funcionando de acuerdo a su voluntad perfecta. El creador y el diseñador, el mentalizador de la familia, partiendo desde el matrimonio, que es el núcleo de la sociedad, pues es el mismísimo Dios, el creador del universo. Y siendo Él el creador, el autor, pues asimismo también nos ha dejado el manual de vida que está en la palabra de Dios, las instrucciones para que podamos caminar. Pero en este tiempo nosotros hemos venido sufriendo el embate de nuestra sociedad, que se ha opuesto, que se ha negado y no ha querido seguir el mandato o los diseños que Dios ha establecido para que las familias estén funcionando de una manera racional, de una manera de bendición, y que los miembros de esta familia puedan crecer saludables y ser de gran bendición y de gran utilidad y beneficio para la sociedad. Así que es importante que nosotros podamos reflexionar sobre esto. Esta institución familiar, ¿verdad? La institución familiar comprometida está pasando una situación difícil por los golpes inclementes que de forma incesante intentan destruirla, ¿verdad? Se oye, se escucha, hay noticias en todo el mundo como pretenden y establecen nuevos modelos, nuevas formas. Aparentemente solamente es cuestión de forma, pero el punto es que es cuestión de fondo. Por eso este tema en los días actuales, nosotros, como sucedió en el pasado, por eso este tema lo vemos reflejado en un pasaje en el libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías les llevo a reflexionar este bonito libro del Antiguo Testamento con la palabra de Nehemías. Él cuenta una historia. Desde el capítulo 1, el 2, el 3 se desarrolla, pero la parte medular yo lo quiero mover o leerla en el versículo 13 y 14. Cuenta que Nehemías había sido llevado cautivo. Él estuvo con el pueblo cautivo que estaba en Babilonia, que en ese tiempo, después de haber sido conquistado por los babilonios, los llevaron cautivos al pueblo de Israel. Y Nehemías era ya un morador, una persona que vivía allá lejos en Babilonia, en Susa. Y resulta que
poco tiempo después de esa conquista, de ese dominio de Babilonia sobre Israel, vino el imperio persa y destruyó y venció a Nabucodonosor, y tomaron ellos posesión de todos los territorios y de la población que tenía ese imperio. Así que estaban en esa situación. Un porcentaje de la sociedad, de la población, había quedado en Israel, allá en Jerusalén, en Judá, habían quedado ahí. Pero imagínense la situación en que ellos vivían. Habían sido saqueados, habían sido atacados, habían sido asesinados muchos de ellos les robaban sus alimentos, pues no tenían una paz y las familias estaban totalmente sufrientes, dolidas, ¿verdad? Quebrantadas. Pero también el imperio persa los permitieron y los tomaron también de rehenes, a los mismos que habían estado de rehenes para el imperio babilónico. Y ahí estaba, uno de ellos es Nehemías, y Nehemías se entera. Después de algunos años va uno de sus hermanos, dice la palabra, a visitarlo allá en Susa, y le pregunta cómo está la familia, cómo está la población, cómo está el pueblo, y cuenta que han sido saqueados, que los muros están destruidos, que sus puertas han sido quemadas, sus viviendas están destruidas, y realmente sufrían un oprobio, una vergüenza de parte de sus enemigos, y ellos estaban muy, muy, muy sufrientes. Esto dice la palabra que a Nehemías le dolió tanto el corazón que lloró ese día, estuvo muy triste, y después de orar habló con el rey para quien él trabajaba, a quien él servía, el rey. Artajerjes era este rey en este tiempo del imperio persa, y era triste y era también comprometedor para Nehemías, pues no les era permitido ni siquiera estar triste, ni siquiera estar de pronto, ¿no? Como nosotros a veces podemos estar o sentirnos, si nos sentimos mal, no disimulamos y estamos con nuestra cara larga, molesto, enojado, todo él sin aguantar a nadie. Pero eso le podía costar la vida a un siervo del rey. Por eso él estaba orando, pidiendo la dirección a Dios, y Dios le habló y le mostró. Y cuenta la palabra que él tuvo esa conversación con el rey, porque el rey notó inmediatamente la situación que él estaba viviendo y le dijo: ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? Y les contó: mi pueblo, mi familia, mi nación están en una situación muy triste y muy dolido. Le cuenta la situación y le pregunta el rey: ¿y qué quieres hacer? Y le pidió, ¿verdad? Dios le había orado, le había dicho, y le pidió permiso. Le digo: si tú me permites regresar, ir a Jerusalén, a restaurar la ciudad y a restaurar a la familia, a mis coterráneos, sería lo más lindo. Así que no se lo imaginó. El rey le concedió el permiso, y no solo eso, sino que le mandó también con una compañía de gente, de soldados y de personas que le iban a ayudar, también con los permisos, los salvoconductos necesarios, para que él pueda dirigirse desde donde él estaba, desde Babilonia hacia Jerusalén, hacia Israel. Entonces fue hacia allá, y lo primero que hizo fue pensar en restaurar los muros, y comenzaron a restaurar, y comenzó a compartir con el pueblo, y la palabra de Dios dice que la gente trabajaba unida, la gente estaba contenta, emocionada y agradecida, y también decidida a reconstruir esos muros, y trabajaban y se unían por familias. Cada uno, dice la palabra, que según la sección en la que vivían, a la que les correspondía era lo que estaba al frente de su casa, el restaurar los muros, y así lo hicieron. Pero viendo esta situación que estaban viviendo, pues sus enemigos, la gente, usted sabe, en todo lugar hay personas de que se oponen, se burlaban de ellos y querían también destruirlos, atacarlos en un momento a otro. Y fue por eso, para que no caigan en desánimo, fue para que ellos no sufrieran esa situación una vez más. Ese pueblo, Nehemías también se dirige en este pasaje, versículo 13 y 14 del capítulo 4. Entonces dice: por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.
Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis, no temáis. Y también dice: de no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este es el pasaje que me llama la atención y que me inspira, cómo motiva al pueblo, cómo hoy, igual en este tiempo, nuestras familias estamos siendo amenazados por el sistema mundial, por el nuevo orden mundial, ¿verdad? Donde todo ya es globalizado y las familias se han venido a menos. Los principios familiares, la unidad familiar, la fortaleza que venían de generación en generación está siendo atacada, está siendo conmovida, y definitivamente estamos viviendo la situación que las familias están siendo divididas, están siendo destruidas, ya no hay modelos familiares a seguir, y esto es lo que nos llama la atención. Yo menciono este pasaje, tomamos este pasaje precisamente para poder reflexionar y poder aplicar hoy en nuestros tiempos. En ese tiempo era una amenaza militar, una amenaza física, donde ellos fueron invadidos, saqueados, y les trajo vergüenza, oprobio, les trajo pobreza, les traía miseria y sufrimiento. Pero hoy, en nuestro tiempo, también hay algo similar. La lucha o el ataque no es que nos arrebataron nuestras tierras, pero sí nos están arrebatando o pretenden arrebatarnos nuestros principios, nuestra enseñanza, la unidad, el amor, los valores familiares, los valores que hemos venido trayendo, que hemos venido recibiendo y que quisiéramos pasarlos a nuestras generaciones. Por eso en la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, cómo cuando alguien comienza a demostrar su preocupación en relación con esta situación de las familias, inmediatamente aparece alguien que procura oponerse, que procura detener, que procura impedir y aún atacar, que esa es la labor de los enemigos, ¿verdad? Eso ocurría en el pueblo en la ciudad de Jerusalén. Se oponían a eso, pero vemos a un hombre que toma ese legado, que toma ese desafío grande, porque era su propia familia, porque eran sus coterráneos, sus paisanos, eran los de su propia nación, que también, además de haber sufrido el destierro, ¿verdad?, el exilio, el haber sido llevado cientos de kilómetros a otro lugar, a otra cultura, con otra religión, con otras costumbres, otro tipo de alimentación, pues totalmente desarraigados de sus familias, para que se debilitaran y ni siquiera intentaran sublevarse y ni quisieran ellos liberarse de ese yugo del imperio babilónico, que después fue el imperio persa. Por eso notemos estas situaciones tan importantes. Igual, hoy en día nuestras ciudades, el muro de protección de nuestras familias también está siendo destruido. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta, las familias están rompiéndose ese muro de protección y las familias están dejando de ser fuertes, están perdiendo esa unidad, están perdiendo esa protección, ese muro, porque está siendo destruido y quemado por parte del enemigo. Por eso es tiempo de abrir nuestros ojos y estar atentos a lo que viene. La desintegración del matrimonio y la familia en las generaciones pasadas nos ha dejado vulnerables. Nuestra nación a finales del siglo XX y principios del siglo XXI pasó una situación económica fuerte, dura, difícil, donde hubo una devaluación monetaria, pero súper, extra, hiper, inmensa, una inflación increíble, que fue el paso de la dolarización. Si bien es cierto, con el tiempo ha ido estableciéndose, se ha ido ya manteniéndose estable, pero en ese tiempo hubo mucha gente que salió de nuestra nación, muchas personas, muchas familias, amigos, vecinos se iban a otros países.
Y en esos años, en el 1999 y en el 2000, nosotros ya predecíamos, nos dolía tanto el corazón mirar las familias cómo se separaban. Muchos se iban, a veces solo el esposo o la esposa, o se iban los dos y dejaban sus hijos encargados con sus familiares. Y esto nos partía el corazón. Y pensábamos y decíamos, no maldiciendo, sino podíamos ver en el futuro, al romper esos lazos familiares, íbamos a tener un tiempo, una nación con familias divididas, con familias que en ese momento serían niños, pero hoy son jóvenes, son adultos, pero que no han recibido ese cuidado paternal, ese cuidado maternal, ese cuidado y esos principios y valores que pueden transmitirse entre padres e hijos. Por eso, este tema de la desintegración familiar, ahora vemos, ¿no?, que cada familia tiene que luchar sus propias batallas y sin la protección, ¿verdad?, que nos da un muro. Asimismo, no tenemos ese muro, las familias no tienen esa protección. Por eso, como en los días de Nehemías, Dios está llamando la atención a su pueblo, a su iglesia. Nosotros, ustedes y yo somos pueblo de Dios y nos está llamando la atención para que protejamos, para que levantemos y reconstruyamos esos muros de protección en cada una de nuestras familias. ¿Y cómo debemos hacerlo? Precisamente como Nehemías nos dio el ejemplo, trabajando por familias, haciendo cada uno su parte. Y dice la palabra que en el tiempo de Nehemías, la gente, después de oír que sus enemigos se habían molestado, ellos quisieron atacarlos, así que tuvieron la idea, recibieron la orden de que estuvieran trabajando y no descansaran. Lo hacían día y noche y no descansaban. Y tenían que hacer guardias, unos trabajaban, otros hacían vigilancia, y también tenían que trabajar con una mano con el bailejo o con la herramienta de construir y que en la otra mano su espada, y decía que tenían su espada siempre lista en su cintura para defenderse. Así es lo que tenemos que vivir hoy. Tenemos que estar atentos con la espada, y tenemos una espada espiritual que es la palabra de Dios. El Señor nos ha provisto los recursos, nos ha provisto las herramientas para defendernos mientras reconstruimos los muros de protección de nuestra casa, de nuestra familia. Atrevámonos a tomar parte en esto. No seamos indolentes con nuestras generaciones y también qué veremos en el futuro, ¿verdad? Si hoy estamos viviendo situaciones tristes y difíciles. Por eso es importante que podamos ver, ¿verdad?, cómo los muros de Jerusalén fueron derribados y quemados, pero también fueron por la labor de un hombre que tomó esa responsabilidad, de un hombre que sintió el llamado de Dios, como hoy está llamando el Señor a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a usted padre de familia, madre de familia. Nosotros somos los llamados a reconstruir, a fortalecer, a levantar nuevamente esos muros de protección sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. El embate de la sociedad, los valores, ahora ya no hay valores, todo es relativo, ¿verdad? Nosotros que somos guiados por principios bíblicos tenemos que caminar de acuerdo a estas enseñanzas. Como en los días de Nehemías, el Señor nos llama. El Señor te llama, el Señor te está llamando, y así debemos nosotros trabajar sin tener temor. No tengamos temor. Nosotros tenemos mucho más que perder. El mundo está perdido, pero nosotros, lo que Dios ha ganado, no lo echemos a perder. Lo que Dios ha hecho por ti, por mí, por nuestras familias, no lo echemos a perder. Parémonos firmes. Y me gusta este pasaje en el capítulo 2, versículo 18. Dice que recibían amenazas por todo lado. La gente se burlaba también, se reían y se escuchaba las noticias de que se oponían y que querían atacarlos. Y para que no tengan ese temor, el Señor les llena, les arma de valor. El Señor les da la fortaleza, les hace saber que Dios está con ellos, les hace saber que su compañía va con cada uno, y así te hago saber en este día que el Señor está contigo, el Señor va a fortalecerte, Él te va a dar la victoria, Él te va a dar la luz, las instrucciones, Él te va a dar la estrategia.
Mire, este hombre de Dios recibió la estrategia de parte de Dios. Un hombre que se conmovió, que estuvo triste, oró por mucho tiempo y se preparó para ese día de ir y trabajar para la reconstrucción de los muros en la ciudad de sus antepasados. Y por eso podemos ver que él lo estaba logrando. Él lo estaba logrando y estaba trabajando en ese sentido. Y el versículo 18, capítulo 2, versículo 18, desde el versículo 17, dice: y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es necesario que alguien se levante y nos diga y nos llame la atención y nos diga: no estemos conformes, no está bien como estamos. Debemos pararnos firmes y seguir adelante sin tener temor, sin amilanarnos, sabiendo de que obtendremos la victoria. La victoria será ver a nuestras familias unidas. La victoria será ver a nuestras familias haciendo la voluntad de Dios. Y la victoria será amando a Dios y siguiendo sus principios. El Señor les dio la estrategia, les dio las herramientas, les dio los recursos. Asimismo, el diseñador de la familia, que es nuestro Dios, ha provisto el mapa, ha provisto la guía para que nosotros podamos reconstruir, para que podamos fortalecer nuestras familias, fortalecer los muros de protección de nuestras familias, que es su palabra. Y los principios divinos, principios eternos que aquí están escritos, son esas herramientas con las cuales nosotros lo lograremos. Transmitamos de generación en generación. Pero no se trata solo de hablar. No es hablar solamente. Es con el ejemplo. Es con el testimonio. Y continuemos. Veamos el versículo 18. El versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí. Les contó realmente cómo fue. Realmente fue un milagro la forma como él tuvo que desplazarse desde Babilonia hasta Jerusalén. Y con todo le proveyó el Señor. El Señor le proveyó todo. Hasta le mandó con guardias, hasta le mandó con materiales, le mandó con instrucciones y órdenes de parte del rey para que le entregaran madera, le entregaran recursos, le entregaran materiales para que vaya y reconstruya la ciudad, reconstruya los muros de la ciudad. Les contó Nehemías, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, mire, es importante escuchar, ¿verdad? Es importante abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales a la instrucción de nuestro Padre Celestial, a la instrucción de nuestro Rey, el Rey de nuestras vidas. Y se levantaron, se armaron de valor, cobraron valor y se pusieron firmes, porque es importante cuando hay unidad, ¿verdad? Que nos da más deseos de conquistar, nos da deseos de seguir, de alcanzar y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. A veces el temor, las circunstancias que estamos viviendo, esta pandemia, ¿verdad? Y tantas circunstancias adversas, tal vez las finanzas, la economía, la falta de trabajo y un montón de cosas. Pero quiero hacerte saber que el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. No temáis y seamos como aquellos hombres que cuando Nehemías le dice: no tengan temor, levántense, levantémonos y edifiquemos. Y aquí en este versículo, en este pasaje, capítulo 2, versículo 18, el segundo párrafo dice: y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nada viene fácil. Y aún la libertad, aún la victoria iba a ser, pero con esfuerzo, con sacrificio, poniendo todo por parte de los hombres, de las mujeres, por parte de todo el pueblo, porque todo el pueblo trabajaba día y noche sin parar. Miren, esos muros habían estado derribados por más de 70 años. 70 años, que son casi 2 o 3 generaciones, vivieron en oprobio, vivieron en vergüenza, vivieron con sus muros destruidos, amenazados, temerosos, avergonzados. Pero hubo la labor de un hombre que oyó la voz de Dios
Y esos hombres del Señor está esperando que hoy se levanten esos padres de familia, esos jefes de hogar. Y hay otras familias en que no hay el hombre, no está el hombre ahí, pero ahí está una mujer valiente, una mujer valerosa que también está dispuesta a levantarse y cobrar ánimo y poner y trabajar para reconstruir esos muros de protección sobre nuestras familias. Levantémonos y edifiquemos, y así esforcemos nuestras manos para bien. Y así nos esforzaremos para bien. Hay gente que se esfuerza, se sacrifica, acaba su salud, acaba sus fuerzas, acaba sus recursos por cosas vanas. ¿Cuánto más por cosas que valen la pena? Por cosas que durarán para la eternidad. La unión familiar, la unidad familiar, la relación familiar, que es lo más valioso, lo más valedero. La gente cuando está en sus últimos momentos, en el lecho del dolor, en el lecho de la muerte, ninguno en ese momento ha dicho o ha pronunciado palabras diciendo: lo que me gustaría haber hecho es haber hecho más dinero, haber trabajado más. No, ninguna persona se refiere a eso. En ese momento ellos valoran y se dan cuenta todo el tiempo que perdieron, y de lo que se arrepienten es el tiempo que perdieron y no pasaron con su familia, no compartieron con los suyos, no compartieron con sus seres queridos. La unión familiar es uno de los regalos más grandes que el Señor nos ha dado. La relación dentro de la familia es el regalo que Dios nos dio, porque para que ahí, en ese ambiente, en ese taller, ¿verdad?, que se convierte cada una de nuestras familias, ahí van siendo formadas esas personitas pequeñitas, siendo niños, jóvenes, hasta que llegue a ser un adulto y sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres dispuestos a transmitir, a pasar el legado a sus generaciones también. Estamos en estos tiempos difíciles. La situación es difícil, la sociedad está totalmente caotizada, sin valores, o totalmente cambiados, totalmente diferentes a los que nos enseña la palabra de Dios. Esforcémonos, no dejemos que la tradición o las cosas pasadas o los valores relativos estén afectando a nuestras familias, sino que nosotros nos manejemos bajo principios divinos, principios eternos, que no tienen nada que ver con lo relativo, sino que son absolutos, funcionan en todo tiempo y en toda cultura y en todo lugar. El Señor ha provisto las herramientas. Dios le ha dado los recursos. A Dios le ha dado el mapa, la guía para poder edificar nuestras familias y nuestros hogares. Luchémonos, esforcémonos, defendamos, protejamos nuestras familias, pero lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Lo vamos a hacer con el poder de Dios, lo vamos a hacer en su nombre, porque tenemos cartas de parte de nuestro Rey, tenemos promesas de parte de Él, de que Él va con nosotros. Y si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros perseveramos, si nosotros le creemos, veremos a nuestras familias fortalecerse, veremos a nuestras familias crecer y multiplicarse y extenderse de generación en generación. Esos principios, esos valores eternos, principios divinos, enseñanzas eternas que bendicen y también son bendición para otras generaciones. Por eso, en esta hora yo les invito. Es tiempo de poder consagrarnos y decir al Señor que le agradecemos tanto y que necesitamos de su poder, que nos influya, nos infunda ese aliento, ese poder, esa gracia en cada uno de nosotros. Por favor, acompáñenme en esta oración. Cerremos nuestros ojitos y dirijámonos al Rey del universo, al Creador de todo lo que vemos y aún mucho más allá que no alcanzamos a ver, el Creador del universo. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias porque entendemos, Señor, que tú eres el Creador nuestro. Lo creemos, lo sabemos con certeza. También creaste la familia. Pero hoy, Señor, nuestras familias sufren, Señor, esos ataques de la sociedad, esas amenazas, Señor, para destruir, para dividir, para dañar y acabar con esa institución sagrada que es la familia. Te pido, Señor, que tú intervengas en favor nuestro, en favor de las familias,
Que tú seas derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de ti, de tu palabra, en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a caminar firmes. Ayúdanos a tomar, Señor, tu palabra, los principios, el mapa, los recursos, las herramientas que tú nos has dado, y que nos esforcemos. Haznos hombres esforzados y valientes. Levanta mujeres, señores, sabias, mujeres también valientes, Señor, compañeras, ayudas idóneas, Padre, que ayuden, que impulsen, que acompañen a sus esposos. Levanta hijos, Señor, obedientes, sujetos a sus padres, que su primordial actividad, que lo más importante que ellos puedan hacer es aprender a obedecer y ser sujetos, y aprendan a honrar a sus papás, porque la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas larga vida en la tierra. Para que les vaya bien a nuestros hijos, depende de nosotros que les enseñemos buenos principios, buenos valores, y a relacionarse y amar a Dios. Así que por favor, amemos a nuestros padres, enseñemos a nuestros hijos a honrarnos, a honrar al padre y a la madre, que son los mandamientos con promesa. Te agradecemos, Dios, te agradecemos, Padre. Bendice las familias, bendice nuestros hogares, bendice, Señor, los niños, al papá, a la mamá, a los hijos. Bendice, Señor, a la familia extendida. Bendice la iglesia, Señor, que está compuesta de familias. Bendice a nuestra nación, que está compuesta de familias. Y cuánto anhelamos, Padre, que las naciones fuertes son producto de familias fuertes. Permítenos ser fortalecidos en ti, en tus caminos y en tus principios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Cada uno que ha hecho esta oración, y también animarles a que pongan en práctica, a que se acerquen, a que si necesitan alguna ayuda, duda, una inquietud, necesidad de oración, pues comuníquese con nosotros. Estamos listos para servirles. Hoy quisiera despedirme declarando una bendición sobre sus vidas. Cierre sus ojitos nuevamente. Ponga su manito derecha en el corazón, su mano izquierda al cielo. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor, de bendecir. Que así aprendamos, Padre, a bendecir a nuestras familias. Y Padre mío, te pido, Padre, que la bendición del cielo sea alcanzando a cada uno de tus hijos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes. El Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene, Señor, cada hogar y cada miembro de familia. Y que tú los guardes, los afirmes, los fortalezcas y los establezcas para tu gloria. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo. Dios les bendiga.